Como ustedes saben, se anunció desde la semana pasada que habrían un conjunto de mesas de trabajo con los diversos grupos de transportistas de la Ciudad de México. En esas mesas de trabajo, como anunciamos, lo que se exige y acuerda con los concesionarios es que se deben cumplir con medidas de mejora del servicio. Estas medidas de mejora del servicio tienen 4 rubros principalmente: la seguridad, la calidad del servicio, el mantenimiento y la capacitación. Específicamente, se llevarán a cabo mecanismos de verificación y seguimiento con un calendario para que se cumplan al menos y se pueda verificar que los conductores tienen licencia tipo C vigente y visible, que las unidades no tienen vidrios polarizados, que las y los conductores cuentan con uniforme que consiste en una camisa blanca y pantalón oscuro, que se cumpla con el mantenimiento básico de las unidades que garantiza la seguridad de su operación, como son las luces, puertas, pasamanos, llantas y frenos, y que las rutas presenten el programa de capacitación, del cual podrán recibir apoyo de la autoridad para cumplirlo, por supuesto, pero que presenten el programa de capacitación de los conductores de la ruta. Esto se suma, por favor, regresen, por favor, si pueden regresar. Esto se suma a que, como hemos dicho, el compromiso es sustituir las unidades. Y el gobierno de la Ciudad de México mantiene el programa de sustitución de unidades al cual se tendrán que inscribir los concesionarios. En caso de incumplimiento, habrá sanciones que incluyen la cancelación de concesiones y licencias. Ahora sí, la que sigue, por favor. En las mesas de trabajo se revisó la petición que hizo un grupo de transportistas de subir la tarifa del transporte concesionado entre 3 y 5 pesos. Esta petición fue rechazada. La razón por la que fue rechazada es porque se analizó el cambio que ha habido en los costos de operación del transporte. Ese análisis incluyó la estructura de costos de los propios transportistas, es decir, cuánto gastan en cada uno de los insumos, la variación en los precios de estos insumos, basado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y la variación en los precios del combustible. A partir de ese análisis, no se justifica subir la tarifa de 3 a 5 pesos. Y como hemos dicho, el objetivo del gobierno de la Ciudad de México ha sido, por un lado, mejorar el servicio, pero también proteger la economía popular, la economía de las familias de la Ciudad de México. La que sigue. Por lo tanto, a partir de ese análisis se aprueba una actualización de la tarifa de transporte concesionado de 1 peso a partir del 15 de junio. Es una actualización basada en los cambios en los costos de 2017 a 2021. La que sigue. También queremos reafirmar y reiterar que el gobierno de la Ciudad de México mantiene las tarifas de transporte operado por el gobierno de la ciudad. Es decir, no habrá actualización a las tarifas del metro, Metrobús, RTP, tren ligero, trolebús ni cablebús. De tal forma que así quedan las tarifas a partir del día 15. Como saben, el servicio concesionado tiene tarifas basadas en kilómetros y si son microbuses y vagonetas, autobuses de ruta o autobuses de corredor. Es ahí donde se hace la actualización de 1 peso de la tarifa. En los servicios del gobierno de la Ciudad de México se mantiene como está la tarifa. En todos los servicios no hay ningún cambio en la tarifa. También, al hacer este análisis, en donde a partir de los cambios por inflación de 2017 a 2021 y cambios en el costo de combustible, y que se actualiza a 1 peso, coincide con lo que hemos visto en encuestas de la opinión de la gente, que incluso cuando las personas consideran que se puede hacer un ajuste, la mayoría dicen,
Pues no, de 5 pesos no, pero de 1 peso queda dentro de el rango aceptable de alguna forma y coincide precisamente con la actualización que se hace basado en la inflación y en el costo de combustible. La que sigue, por favor. Y es muy importante reiterar, incluso con la actualización de tarifa que se está anunciando en el transporte concesionado, la tarifa de transporte concesionado es la más baja en todo el país. Es más baja que el promedio nacional en casi 4 pesos y es más baja incluso que estados como, que ciudades y estados como Campeche, Chetumal, Yucatán, etcétera. Es decir, se rechazó la exigencia, la solicitud de un ajuste de tarifa de entre 5 y 3 pesos, solamente será una actualización basada en la inflación y en el costo de combustible, no cambia la tarifa de los transportes ofrecidos por el gobierno de la ciudad, el transporte concesionado en la Ciudad de México sigue teniendo la tarifa más baja del país y se exige y se acuerda con los transportistas, si podemos regresar por favor a la lámina que muestra qué es lo que estamos exigiendo y qué se va a verificar. La revisión de diversos elementos que tienen que ver con seguridad, calidad de servicio, mantenimiento y capacitación, y que se le dará seguimiento y en caso de incumplimiento habrá sanciones que incluyen la cancelación de concesiones y de licencias. Muchas gracias. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas. Es Carlos Navarro de El Heraldo. Buenas tardes a todos. Preguntarles, ¿ya los mismos transportistas ya aceptaron esta actualización en la tarifa? ¿Cómo fue el diálogo y qué dijeron al respecto del aumento de 1 peso? Digamos, nadie rechaza la propuesta de 1 peso. Sabemos que puede haber, en algunos casos, y así está hablado con ellos, si es que hubiera alguna inconformidad, pues que pueden manifestarla. Sin embargo, la mayoría de los transportistas acepta los términos en los que se ha planteado este acuerdo y la actualización. Después de la actualización de la tarifa, ¿mantienen los bonos de combustible o ya se eliminan los bonos de combustible? No se mantienen los bonos de combustible porque justamente lo que hace la tarifa en este cálculo es actualizarse tomando en consideración el cambio en el costo de combustible. Hablaba justamente ya de las sanciones, incluso el retiro de las concesiones por no respetar las condicionantes que habían planteado desde el gobierno. ¿A partir de cuándo ya se va a empezar a hacer esto o les van a dar un periodo de gracia para que justamente ya se pongan al corriente? Digamos, a partir del 15 de junio que empieza la actualización, empieza la vigencia, digamos, de los términos que se plantearon en el acuerdo. Es alrededor del 80% del transporte público que no cuenta con estas condiciones. Bueno, vamos a empezar el proceso de verificación conforme a calendario y se harán las sanciones correspondientes. Y por último, si nos pudieras detallar un poco los cálculos que hicieron para, ya nos decías que la opinión de la gente y el tema de la inflación, pero si nos pudieras dar más detalles para definir que 1 peso era el indicado para actualizar la tarifa. Sí, los propios transportistas, en estas mesas, y vale la pena recordarlo, no estamos hablando de la mesa en la última semana, ellos mismos habían dicho que habían estado en mesas con nosotros, este grupo de transportistas, no exclusivamente ellos, y lo primero que presentaron es lo que llamamos la estructura, o la composición de la estructura de costos, es qué porcentaje o qué participación tiene cada uno de los insumos en su costo de operación, qué porcentaje de todo lo que gasta en el costo de operación es combustible, qué porcentaje es mantenimiento, el conductor, etcétera. Se toma esa composición y después se considera cómo esa es afectada por el costo de combustible entre 2017 y 2021 y el índice nacional de precios al consumidor. Y es a partir de ahí que es 1 peso lo que se considera como una actualización teniendo como referencia esos dos indicadores. Muchas gracias, buen día a todos. Buenas tardes a todas y todos. Continuamos con la pregunta de Arturo Sierra de Televisa. Muchas gracias, buenas tardes. Nada más, secretario, de plano entonces el bono se va a retirar, ya no va a seguir, porque ellos hablaban incluso hablaban de 1 peso, pero que se mantuviera como un incremento en la tarifa, como híbrido, de que siguiera el bono, siguiera el apoyo. ¿Eso se va a retirar? Sí, no sé Luis si tú quisieras comentar
un poco más. Sí, buenas tardes a todas, a todos. El bono de combustible se retira y el bono de chatarrización, que permite la modernización del parque vehicular y la sustitución de todos los microbuses por autobuses nuevos, continúa. Secretario, además preguntarle, con esto que podría decirse que ya definitivamente no va a haber más bloqueos ni protestas de los transportistas después de este aumento, digámoslo así. Nosotros una vez más les hemos conminado, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, en este momento no nos han informado lo contrario, que si tienen una diferencia y quieren expresarla libremente en esta ciudad de libertad de expresión, pero que no afecten a terceros. En este momento no plantearon, digamos, nada distinto. ¿Nos podría platicar cuántas rutas o organizaciones ya firmaron con ustedes o estuvieron de acuerdo en este incremento? Ha sido informado oportunamente, hemos estado reunidos con todas las organizaciones que prestan servicio en la ciudad, que son un poquito más de 100 organizaciones, y la mayoría están de acuerdo con esta propuesta. Un peso, conservar el bono de chatarrización y cumplir con las acciones de mejora que se mencionaron. Secretario, por último de mi parte, ¿qué le diría a los usuarios la próxima semana que ya tendrían que pagar un peso más? ¿Qué mensaje usted les mandaría? Que el gobierno de la Ciudad de México ha insistido, y así lo ha hecho, en defender la economía de las familias y la economía popular, y que por esa razón se rechazó la solicitud de aumento que se hizo de entre 3 y 5 pesos. También que la actualización que se hace viene acompañado de un compromiso de mejora del servicio de transporte concesionado. Vale la pena recordar que en esta administración es la inversión más grande que se ha hecho en el transporte concesionado. Por primera vez hay transporte concesionado que se puede pagar con la tarjeta de movilidad integrada. Por primera vez hay transporte concesionado a costa del gobierno de la ciudad que cuesta con GPS y cámaras de seguridad. El bono de chatarrización, que durante 15 años estuvo en 100,000 pesos por unidad, subió para hacerlo asequible, es decir, para que el financiamiento fuera posible para el transportista, hasta 450,000 pesos, y se dio un bono de combustible con el objetivo, primordialmente en el periodo, digamos, de pandemia, de no afectar la tarifa, pero también mantener el mayor número de unidades en servicio, considerando que hay una baja en la afluencia. Entonces, se ha hecho una inversión sin precedentes, se ha hecho un trabajo de mejora, aún no es suficiente, y vamos a seguir haciendo ese trabajo de mejora, y es ahí donde se considera esta actualización que, insisto, implica rechazar la solicitud entre 3 y 5 pesos. Claro. Nada más, secretario, la próxima semana que ya se dé esta actualización, ¿van a ustedes estar pendientes de que algún conductor o concesionario no quiera abusar y cobre de más? ¿Qué se va a hacer para evitar esos abusos? Sí, se hará digamos, como siempre se hace, pero vamos a ser estrictos en el cumplimiento de la autorización de la tarifa, ¿no? No se puede abusar. Como saben, hacemos operativos conjuntos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el INVEA, y por supuesto uno de los motivos de cancelación de la concesión es no cumplir con la tarifa autorizada. Gracias, secretario. La última pregunta es de Berta Teresa Ramírez de La Jornada. Secretario, nada más, en cuanto a los bonos de chatarrización, ¿cuántos estaría el gobierno en disposición de ofrecer o está ofreciendo en este momento? ¿Y cuántas unidades de estos de microbuses pues estarían pendientes de que tienen que actualizar sus unidades? El gobierno de la Ciudad de México tiene planteado como objetivo la chatarrización en total de 5,800 microbuses grises, y por tanto el presupuesto está considerado para eso. Okay. Hasta 2021 estamos hablando de poco más de 1,200 unidades, este año serán poco más de 1,200 unidades, y digamos en los años siguientes se continuará. Sin embargo, también esperamos una aceleración del proceso de chatarrización, justamente gracias a la actualización que se está anunciando. O sea, ¿estos 1,200 han sido por año? O sea, ¿del sí, 19 para acá? Sí, no, los primeros 2 años y después este año 1,200. Gracias. Sí, igual le quiere aclarar algo el subsecretario. Sí, nada más ahondar. ¿Sí? Este programa continúa, no se ha suspendido, y en las próximas semanas estaremos
iniciando la operación del corredor en Vértiz y División del Norte hacia Tlalpan, en donde ya la ruta 2, la ruta 103 y la 79 van a destruir un poco más de 230 microbuses. Sí. Sí. Secretario, buenas tardes. Sí, una pregunta muy rápida. Entonces, ¿en cuánto queda la tarifa autorizada en la Ciudad de México? ¿En 8 pesos? No, si quieren podemos volver a poner la tabla. La tarifa mínima autorizada en la Ciudad de México es de 5 pesos. Cuando es actualmente, digamos, de 5 pesos, lo cual quiere decir que subir 1 peso es 6 pesos la tarifa mínima autorizada, y así por la categoría de kilómetro y autobús.